Ya te están viendo, Diego, de los Aguilandeiros de San Juan de Villapañada. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué Aquí tal? estamos, nada, buenas noches, buenas noches. Estamos aquí, nada, encantado de atenderos. Decía yo, Diego, y dándoteles más fondes gracias, que esperares a que rematara este alderique de la sidra. Hoy estamos con cosas muy asturianes, ¿no? El tema este de la sidra. Y ahora Sí. los aguilandeiros de San Juan de Villapañada, en el Concello de Grao, explícanos un poquitín, para la gente que te ahora que estaba con esto de la sidra, bueno, la sidra lo tiene muy asociado a lo asturiano, pero ¿qué es esto de los aguilandeiros? Cuéntanos, Diego. Bueno, los aguilandeiros, bueno, son unas mascaradas, bueno, no todos son aguilandeiros en realidad, pero bueno, esto ya es una ¿Mm? mascarada de invierno, de los ciclos de las mascaradas de invierno en Asturias, y los aguilandeiros, bueno, pues son unos personajes que salen a eso, a pedir aguilando, y es lo que se falla tradicionalmente en los pueblos, fallan los mozos de los pueblos, no lo fallan los niños, fallan los mozos que estaban casaderos en los pueblos y salían por los pueblos a pedir aguilando y en este caso, bueno, en Grau, en San Xoán de Villapañada, recuperóse, como bien dijiste, va 10 años y bueno, ahí seguimos un poco dando el callo para que los aguilandeiros puedan salir todos los años desde aquella fecha, quitando, claro, los años de pandemia que no pudo Claro ser la cosa, que non se pero pudo que non se pudo claro, salir. claro. Estamos falando, decíate Diego, este sábado 14 de Aviento, ¿no? Este sábado, bueno, el viniente Este sábado, sábado, ¿no? Si este este sábado, sábado 14 de viento, ahí salimos, dende las 10, dende el albergue de peregrinos de San Xoán de Villapañada. sí, Sales a las 10 y, bueno, faise una rondalla por los pueblos de la parroquia, que sí, son Rozadas, La Llinara, Cebeu y Vuelta a San Xoán, sí. para, bueno, para acabar allí entre la iglesia, fayendo un pouco la angoña que se fai un pouco en todas as casas e, bueno, vamos ver si este año la viella pare ou non pare, a ver que fai. Claro, estamos viendo ya imágenes, aprovechemos, gustanos, prestanos mucho en Alderiques, que la gente sepa de qué estás hablando, está la gente viéndote junto a ti y a mí, Sí, está viendo imágenes ya de lo que ya esta historia, hay eso, vídeos disponibles en YouTube, sí, esta sí. plataforma, y prestábamos mucho, vemos ahí esos mascaraes, y un poco eso, para que la gente se faiga una idea, lo que sí me prestaba en Trugate, Diego, y era eso, estamos hablando, decía el Ollón antes, 10 años de la recuperación, porque hay una cuestión que tiene muchísima tradición, pero que se perdiera en el tiempo, ¿no? Que bueno, yo no. Ya Sí, así, ¿no? perdióse, Mm, y bueno, esto, como muchas otras cousas que se recuperan de la tradición oral en Asturias, e unha recuperación que fixeron el Archivo da Tradición Oral de Ambas e Ransés Iglesias. sí, Y va 10 años que, bueno, pues entrevistaron a unos cuantos informantes que muchos de ellos ya non están entre nós, pero bueno, de aquella, pues, todavía estaban, y a uno de ellos, pues, era en la Llinara incluso, que había sido el último aguilandeiro, uno de los últimos aguilandeiros. Entonces, bueno, eso está sí. basado un poco esta recuperación en eso, en la recopilación que ellos fixeron de las entrevistas que fixeron a esos informantes. Y bueno, pues ahí fueron sacando un poco, fueron pergeñando un poco los personajes, cómo iban vestidos, cuántos personajes había, que salían hasta 16 personajes y dependiendo un poco de cuántos mozos hubiera disponibles, pues había más personajes o menos, pero bueno, normalmente siempre salían unos personajes que eran, como por decir, los estándar de la mascarada y otros años, pues bueno, iban saliendo, eso, dependiendo un poco de los mozos, pues salían unos más personajes o menos, pero casi siempre 16 que lle el número así más o menos estándar que tenemos nosotros y dependiendo de cuánta gente haya disponible, pues salían más o menos. Entonces, bueno, recuperarlo y la verdad que ya una tradición muy guapa Claro, y yo participo en ella desde fai 3 4 años, porque, bueno, primero esto también recuperóse gracias a Ambas e Ransés, colaboraron el grupo Xeitu en la elaboración de los trajes y en los primeros años que se fexo la mascarada, que salieron los aguilandeiros, bueno, eran integrantes casi todos del grupo Xeito y demás, pero bueno, esto siempre se falla un poco buscando que sea en el contexto en el que tienen que estar, que ya envía apañada y donde tienen sentido los aguilandeiros, y siempre se falla un pouco con visos de que fuera a xente del Concello los que agarraron un pouco el testigo de Xeito e da xente que empecipió con esto, ¿no? Entonces, bueno, pues y eso, y un pouco una mascarada un pouco de Grau, de la xente de Grau, y bueno, ahora ya non lle tanto la xente de Grau porque, bueno, vi mucha xente, sí, vi sí. muchísima xente, entonces, pero bueno, y una cosa muy guapa, y nada, está ahí recuperada y vamos
a intentar que se siga saliendo año tras de año, claro. Claro, porque e é sempre nestes feches, non? Ten que ser nestes feches, non? Sí, 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 y una mascarada, como dixen antes al principio, sí, al Tamu, lle una mascarada del ciclo de invierno. sí. Y es la primera mascarada de invierno que se fai en Asturias. Porque, bueno, yo